Hola, bienvenidos a French Mobility Council. Soy Juliana Colorado, abogada en París y Madrid, socia de la firma Square. En este canal les informo sobre la movilidad internacional, el derecho laboral, el derecho empresarial en Francia. También les aconsejo y ayudo en su proceso migratorio. Hoy quisiera abordar otro tema que son algunas etapas que he identificado desde que se llega a Francia hasta que el extranjero se logra integrar en este país. Yo digo que es para los inmigrantes en Francia, pero creo que en realidad es para los inmigrantes en cualquier sitio, sea cual sea su condición, sin papeles o personas que lleguen con una visa. En cualquier situación se viven estas etapas, sean ricos o pobres. Bueno, entonces la inmigración se empieza con una idea, ¿no? Con una idea de mejora de una situación, porque al contrario de lo que piensan los franceses o las otras personas, en realidad emigrar o inmigrar muchas veces es una necesidad o sea, responde a algunas aspiraciones que a veces no son fáciles, pueden ser condiciones económicas, un mejor porvenir, una situación difícil de violencia, por ejemplo, en su país. Hay muchas razones por las que uno puede decidir de emigrar y salir de su país, y a veces puede ser una aventura muy bonita, a veces puede partir de un sentimiento muy bonito de que voy a conocer otra cultura, pero en realidad muy pocas son las personas que tienen esa suerte. Muchas otras, la mayoría, son personas que viajan por necesidad, ¿no? Y por salir adelante, digamos. Pero lo hacen, muchos lo hacemos, todos lo hacemos con un cierto optimismo, ¿no? Y muchos nos dicen, es muy difícil, no vengas, no hay trabajo, es muy duro. Pero bueno, uno tiene que vivir las cosas en carne propia antes de poder considerarlas. No sé, existe un proverbio, creo que es judío, que dice que la experiencia es una vela que ilumina solo a la persona que la lleva, ¿no? Entonces es como decir que solo las personas que han tenido la experiencia de vivir la inmigración pueden comprender de lo que estoy hablando aquí ahora, ¿no? Entonces, bueno, se empieza con una idea de emigrar y luego hay un cierto optimismo, ¿no? Uno sabe que uno va al otro país y a pesar de que toda la gente le diga a uno que es difícil y que no venga, uno dice no, conmigo yo soy diferente, no me importa, yo voy, yo lo voy a lograr. Hay una cierta parte claro, está como que el descubrimiento, la aventura, yo lo voy a lograr, yo voy a ser capaz, qué tan duro puede ser, mi situación aquí es peor, es muy dura, yo no tengo trabajo aquí, por ejemplo, dicen, no tengo ningún porvenir, ¿cierto? Entonces, todas esas razones que son muy válidas, que son verídicas, que son reales, hacen que uno tal vez, digamos, que se imagine o que idealice el país a donde uno va a emigrar, ¿no? Pero la realidad muchas veces es otra y es lo que vamos a ver entonces en estas etapas, las diferentes etapas. Llega pues, entra uno al país y hay otra etapa que es como el idilio, ¿no? El descubrimiento de toda esta civilización diferente, de las costumbres diferentes, de la gente diferente, todas las diferencias que son tan lindas, ¿no? Y
todo este descubrimiento. Es una etapa muy bonita en la que uno descubre otro idioma, descubre otras costumbres, descubre lo desarrollado que está en este país en consideración con los que uno conoce, ¿no? Entonces, ahí está la etapa como eso parecen etapas amorosas, ¿no? De primero como el encuentro y la gran ilusión de ese primer encuentro. Luego seguiría, diría yo, como el estado de shock. Queda uno mucho tiempo en lo que ahorita los jóvenes dicen PLS, que es como posición lateral de seguridad, cuando uno está en estado de shock, porque uno empieza como que a enfrentarse a la realidad y las cosas no salen como uno quiere, los familiares no están tan presentes, los familiares, si uno tiene la suerte de tener familiares en Francia, cuando uno llega, uno se da cuenta que no están tan presentes porque han cambiado, porque las costumbres no son las mismas, uno se encuentra a veces en una soledad absoluta, hace muchísimo frío, el invierno es muy difícil, uno no conocía lo que era el frío antes de llegar a Francia, por ejemplo, por mi parte, y tampoco lo que es tener 6 meses, pueden ser 6 meses de seguido de mal tiempo y la gente tampoco sabe. Los colombianos, por ejemplo, yo por mi parte soy colombiana, no entienden qué es mal tiempo. Mal tiempo es esa nube gris que no se va y que deja una lluviecita permanente. Por ejemplo, en París es una lluvia permanente que cae, ¿no? Y que no se va. Y esos días tan difíciles, ¿no? Porque en invierno, por ejemplo, el sol se levanta tan tarde, como a las 7, 8 de la mañana, y luego viene y se acuesta también tan temprano como a las 5 de la tarde o 6 de la tarde, o sea, hay pocas horas de sol, de día, entonces uno está, o sea, todos esos cambios son tan difíciles, uno no los percibía, ¿no? Antes, las casas son pequeñas e incómodas y son caras, los franceses, ni hablar, tienen una personalidad muy difícil, hay franceses, yo digo, la mayoría de los franceses son hermosos, pero son poco accesibles, digamos, de primeras. En cambio, nosotros somos mucho más, los latinos, por ejemplo, somos mucho más abiertos, le damos entrada a una persona, digamos, mucho más fácil, hay una cultura de acoger a la gente, ¿no? Entonces, esa es otra cosa difícil. No encuentras trabajo bien pago, te tratan mal, te sientes diferente, no hablas el idioma, te cuesta aprenderlo, la gente es poco solidaria, en fin, te encuentras al frente de una serie de dificultades que no imaginabas que iban a suceder. No podías imaginar la soledad tan grande que puede haber, el hecho de vivir en lugares tan pequeños, en un sexto piso, en una pequeña habitación donde nadie te presta una mano, muchas veces, o donde nadie se da cuenta de tus luchas internas, vamos a decir. Entonces, esto no tiene nada que ver con el derecho, ¿no? Pero es que lo he visto tanto, lo sé qué tan difícil es afrontar toda esta realidad de la inmigración. Entonces, es una de las etapas también en las que uno entra en shock cuando se da cuenta que las cosas no eran como uno lo pensaba y no eran tan bonitas como cuando uno llegó con la Torre Eiffel y el Sacré-Cœur y todo, o sea, toda esa época del turismo y del descubrimiento cuando ya pasó, que es como al año y medio, o sea, esta etapa de shock, entra uno en esa etapa como, yo diría al año y medio de los 2 años. Al año y medio de los 2 años entra uno en ese shock y uno no está preparado, nadie nos ha preparado a esto. Entonces, bueno, pues
ahorita con este podcast estoy tratando como que voy a tratar de dar algunos consejos para que estas etapas sean un poco menos difíciles. Pero bueno, entonces entra la etapa de la desilusión y del cuestionamiento interior. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo no puedo seguir así, yo no puedo seguir. Muchas veces uno empieza sin papeles. Las personas que tienen la suerte de tener un empleo, fichas de pago, dicen, bueno, yo espero X tanto tiempo y voy a poder meter mis papeles, sacar una cita, pero al final es muy difícil sacar una cita, es muy difícil conseguir un trabajo que le permitan a uno tener papeles, o sea, con fichas de pago, uno no conoce la administración, hay poca ayuda, hay informaciones en internet, pero son informaciones que están, o sea, que se contradicen, por ejemplo, que no son muy fiables, que son de todas maneras difíciles, es por lo del idioma. Entonces, bueno, hay una época luego de toda esta etapa de shock, digamos, y en la que uno dice que puede durar bastante tiempo en realidad, puede durar 1 año, 2 años, no sé. Luego hay como un cuestionamiento interno en donde uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo me devuelvo para mi país, esto no puede ser así, yo no puedo con esto, entonces uno lucha, es una lucha interna, pero no todo lo que he hecho, ya llevo 3 años aquí, yo he dado mucho, yo tengo que ser capaz, pero al mismo tiempo uno dice, pero es que Colombia, o bueno, digo Colombia yo, pero no sé, Chile o Perú, Argentina me hace tanto falta, mi mate, no sé, cada persona empieza, tiene su país, ¿no? Y empieza con su nostalgia y es una nostalgia que nunca se irá. Lo puedo decir yo porque tengo ya más de 20 años, cuando yo llegué en 1998, entonces es una nostalgia y una dualidad que será constante y que ya es parte inherente del proceso migratorio y es algo que hay que aceptar. Después de haber llorado mucho sobre las canciones de Gloria Estefan, ¿no? De La Tierra, o de Carlos Vives, o de todas las canciones de cuando uno era niño. Ahora con las telecomunicaciones uno tiene la suerte de estar súper cerca, digamos, de la familia, porque las puede ver en videoconferencia y todo, pero en la época, en los años 98, no había internet, no había internet. No había que ir a un locutorio para llamar a larga distancia, ¿no? a sus familiares. Y bueno, ahora digamos que ese aspecto es un poco más fácil. Entonces llega la etapa después de la decisión, del cuestionamiento, llega la etapa de la aceptación. Bueno, va a ser difícil, es difícil, pero me quedo. Los que no se han devuelto, ¿no? Los que se quedan dicen, está bien, voy a lograrlo, voy a seguir luchando, esto me tiene que funcionar. Generalmente es en esa época un poco límite en la que uno está ya por irse que le van saliendo a uno las cosas. Es algo muy, muy raro, pero es cuando uno prácticamente ya está por abandonar que le salen a uno las cosas y que le cambian a uno los planes. Lo he visto muchas veces, no sé si será un azar o qué, pero bueno. Entonces, después de esta aceptación le sale a uno su primera carta, su primera carta de estancia. Yo hablo aquí mucho de los inmigrantes que vienen sin papeles, ¿no? Y que no es el sueño americano, pero es como, digamos, el sueño francés también, el sueño europeo, el dorado, esa búsqueda de un futuro mejor, pasan por todas esas etapas. Pero no hay que pensar que las personas que tienen visa no pasan también por esas dificultades. La integración es dura, la integración en un trabajo, para las personas incluso que vinieron con una visa es súper difícil porque es difícil comprender a los franceses,
es difícil comprender las costumbres de los franceses, comprender la cultura empresarial. Hay muchos aspectos que ver para cada una de las personas inmigrantes, expatriados. Todo es un proceso muy difícil. Lo de hablar otro idioma, integrarse con los franceses, integrarse en una nueva cultura, todo eso es muy difícil. Entonces, bueno, luego de todas esas etapas en las que hubo cuestionamiento, shock, etcétera, está como la aceptación. Cuando se logran tener los papeles, se empieza a pensar en regresar, y se regresa la primera vez. Después de varios años se regresa al país, y ese regreso es espectacular. Es un momento muy fuerte, y es un momento también de shock, en el que uno va a darse cuenta no solo de que la tierra de uno ha cambiado, sino que uno mismo también ha cambiado. Uno ya no se siente el mismo. Uno no se siente ya totalmente colombiano, no se siente totalmente peruano, no se siente totalmente chileno. Uno ya no es la misma persona. Los niños que uno dejó han crecido, las personas han envejecido, y uno mismo ha cambiado totalmente, ha tomado diferentes costumbres alimenticias, diferentes maneras de hablar. Una anécdota que yo tengo es que uno de estos años que viajé a Colombia, entré en un taxi, me senté, y el señor del taxi me dijo: usted no es de aquí. Y yo como que me acabo de sentar, ¿cómo sabe que no vivo aquí? O sea, le dije: ¿por qué? Perdón. Y me dijo: no, porque simplemente todas las colombianas, o sea, todas las paisas llegan y abren la puerta y se sientan. Usted vino, me miró, me preguntó si podía entrar, y se sentó. O sea, todo fue como muy educado. Entonces, a mí, bueno, yo soy una persona bastante reservada, y yo creo que eso tiene que ver más como con mi personalidad, que con el hecho de que me haya adaptado y que ya tenga como más una manera de hablar francesa o algo así. Pero sí es cierto que uno cambia, y las costumbres del lugar en donde uno vive se le van a uno implantando, y uno queda como un ser híbrido que no sabe muy bien qué es, ni esa entidad. Es una nueva entidad que uno no sabe muy bien qué es, de dónde es, dónde vivo, dónde quiero vivir. Es toda una búsqueda, una lucha interna. Bueno, y bueno, entonces ya uno cuando regresa también es un shock, pero es muy lindo. Y bueno, y dice uno que tiene, bueno, ahí es donde uno ya empieza como que a saber que las cosas, bueno, no serán como antes, y que uno se quiere quedar entonces en Europa, digamos, para los que viajaron a Francia, en Francia, para los que están en España, ¿no? Empieza la verdadera integración, en la que uno ya está en una especie de dualidad feliz, en la que uno reconoce la suerte que es estar en otro país, estar en este descubrimiento de otra cultura, en el que uno sigue integrándose. Y yo les puedo asegurar a todos que, a pesar de que tengo más de 20 años en Francia, de que estoy totalmente adaptada, soy totalmente bilingüe, la integración nunca se termina. Nunca, porque nunca vamos a tener las mismas referencias culturales. Los franceses, claro, conocen ciertos tipos de cantantes, protagonistas de políticos, o sea, por ejemplo, el humor se refiere mucho a ellos, es difícil comprender eso, entonces eso uno siempre está aprendiendo. Uno piensa que por ser occidentales los franceses se parecen mucho, pero no es cierto. Hay muchas sutilidades que aprender. Incluso después de tantos años uno puede seguir aprendiendo algunas palabras, o puede que
alguna parte de su acento, aunque sea maravilloso y bien integrado, no sea perfecto. Entonces, pienso que la integración es un proceso interminable y lo más raro es que la integración va a ser ya en los dos sentidos después de un tiempo, porque cuando uno vuelve a su país también se siente extranjero. Entonces todas esas cosas que ahorita estoy diciendo, pues me imagino que muchos se van a reconocer en esto. A lo mejor es un proceso que es muy personal, pero lo he visto y lo he notado también en muchas otras personas. Entonces es como que las etapas por las que pasan muchos, bueno, hasta la naturalización, pero eso es una cuestión de papeles. Uno se siente francés o europeo mucho antes de la naturalización muchas veces. Entonces, mucho ánimo con todas estas etapas y quiero hacer un próximo episodio en el que trato de explicar cómo podemos construir una estrategia de integración en Francia, para que no dejar todo esto en las manos del azar, para que todo sea un poquito más fácil. Todas estas etapas, al menos administrativamente, porque ese es mi ámbito en el que yo ejerzo, cómo hacer para uno planificar una integración un poco más fácil en la sociedad francesa, ¿no? Y claro, con el objetivo de, al final, lograr una naturalización. Pero esto es un proceso que se hace en años, no es un proceso inmediato. Entonces, pues espero que les haya gustado mucho este episodio y para mí es un placer real hacer este episodio, estos consejos. Entonces, no duden en, por favor, apoyar mi trabajo, compartir. Si les gusta, denme ideas de videos o de podcast que puedo hacer y es con mucho gusto. Soy Juliana Colorado, abogada en París y suscríbanse a mi canal.